darle la palabra, amén, y comparta la palabra del Señor. Voy a comenzar con este verso que es muy importante para ustedes, amén, y para mí también y para la iglesia. El poder de la palabra de Dios, aleluya. Hebreos 4:12 dice así: al nombre de los tres grandes, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Rey de Reyes, dice: porque la palabra de Dios, diga conmigo, la palabra de Dios, fíjese, dice que es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra, diga conmigo, penetra, fíjese bien, hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne, aleluya, los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Por qué no lo lee usted? Ese es el mismo verso. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aleluya. Padre, te damos gracias por esta palabra. Que esta palabra hoy caiga en los corazones y haga un efecto de bendición, de salvación, de restauración y de sanidad en nuestra alma, en nuestro espíritu y en nuestro cuerpo, Señor, y que aún hasta los huesos sean sanados a través de esta palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ocupa tu lugar. Yo quiero darte un fundamento muy importante, y que es el fundamento por el cual nosotros estamos en el Evangelio, en la vida cristiana. Yo creo que nosotros nos regimos por esta palabra, por la Biblia, esta palabra, y yo quiero que usted, voy a darte una serie de quizás de predicaciones los domingos. A partir de hoy yo quiero traerte esta palabra que Dios me ha hecho sentir, el Espíritu Santo me ha hablado y me ha dicho: fundamenta a la iglesia con la palabra. Con mi palabra, dice el Señor. Así que hoy yo quiero darte esta palabra. Busca pluma, busca papel y anota los versos bíblicos. Si usted tiene un lapicero, una pluma, un lápiz, amén, anota los versos, escríbelos, subrayalos en tu Biblia, porque ese es el fundamento, el poder de la palabra del Señor. Hay mucho que tratar de la palabra del Señor, pero quiero ir paso a paso como el Espíritu me guía en esta hermosa mañana. Hebreos 4:12 habla de una palabra poderosa, habla de que la Biblia es algo sobrenatural. La palabra del Señor, la cual nosotros leemos, esta palabra es la que nos regimos, por esta nos regimos. Aquí están todas las respuestas que tú estás buscando. El hombre tiene preguntas, el ser humano tiene muchas preguntas, pero la palabra del Señor, estos 66 libros que fueron inspirados por el Espíritu Santo a aproximadamente 40 hombres, aleluya, en diferentes épocas, en diferentes generaciones, en diferentes ciudades, en diferentes naciones, en diferentes continentes. La Biblia es un manuscrito que ha sido solamente inspirado por Dios, y encontramos una unidad. La palabra se interpreta por sí sola. Estos son los pensamientos de Dios, esta es la voluntad de Dios, este es el Espíritu de Dios. Esta palabra no es cualquier libro. Mucha gente o muchos hombres que han tenido influencias en el mundo, aleluya, en sus generaciones, muchos han querido desaparecer este libro, pero nadie ha podido desaparecerlo, porque Dios lo estableció en esta tierra, y esta es la voluntad de Dios, este es los pensamientos, el corazón de Dios. Aquí está. Aquí Dios te sana, aquí Dios te liberta, aquí Dios te renueva, te restaura, te guía, te da sabiduría, te llena, te dirige, te introduce en la voluntad de Dios, te da los propósitos, te dice que desde el vientre de tu madre Dios te separó, te pregunta y te dice: yo quiero darte mi salvación. Aquí habla del Hijo de Dios, aquí habla de la creación, aquí habla de quién es Dios, aquí habla del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, del Hijo de Dios que se encarnó, que nos salvó, que nos restauró. Habla de nuestra conducta como cristianos en esta tierra. Aquí
la vas a encontrar, hermano, en la conducta de cada ser humano para que se conduzca dentro del propósito y de la voluntad de Dios. Lo encuentras en la palabra. Necesitas sabiduría, entendimiento, necesitas sanidad, necesitas el Espíritu de Dios. Aquí te va a dar la guía para encontrarte con el Señor Todopoderoso. Dale un aplauso a Dios porque la palabra es poderosa. Bueno, ahora sí, vamos a entrar a la palabra. La palabra de Dios es una fuerza poderosa. No es cualquier fuerza. Es el poder de Dios. La palabra del Señor, ninguna palabra o frase humana puede complementar, describir el poder de la palabra del Señor. No hay palabras para poder decir, para describir el poder que tiene esta palabra. Esta palabra es poderosa. Aquí están los pensamientos de Dios. Aquí está la voluntad de Dios para nosotras, para la iglesia. Y te voy a dar esos ejemplos rápidamente de lo que es la palabra, que hace la palabra a favor de nosotros. Esta palabra, hermano, muchos dicen que no encuentro a Dios. Otros dijeron es que no escucho a Dios. Otros dijeron es que no puedo ver a Dios. Otros dicen es que yo busco a Dios y no lo encuentro. Es que quiero escuchar a Dios y no lo encuentro. Yo te voy a decir, para que ¿cuántos quieren escuchar a Dios? Amén. Lea la Biblia en voz alta y vas a escuchar a Dios. Glory to God. ¿Entiende la Amen. palabra? Yes. Si usted dice es que yo fui a la iglesia y no escuché a Dios, no te preocupes. Llega a tu casa y comienza a leer en voz alta y vas a ver cómo Dios te va a hablar a través de tu voz. Cuando dicen amén. Amen. Esta palabra nos beneficia tremendamente, hermano. Esta palabra es la que nos cubre, esta palabra es la que nos protege, esta palabra es que nos dice que Dios está a nuestro favor. Esta palabra habla que Dios es poderoso, que Él es un Dios poderosísimo y está a favor de nosotros. Ok, ¿para qué? ¿Cómo nos beneficia la palabra del Señor? Número uno, con esta palabra, con esta Biblia, nosotros cuando la leemos y la memorizamos y la tenemos en nuestro corazón, derrotamos a Satanás. Esta palabra derrota a Satanás. Dijimos el viernes que estábamos dando en el estudio que Jesucristo fue tentado. Y Satanás vino con 3 tentaciones solamente. Y en esas 3 tentaciones poderosas que el diablo le dio al maestro en el desierto, dice la Biblia que Jesucristo estaba en el desierto ayunando por 40 días. Y la Biblia dice en Lucas 4 que el diablo vino y lo tentó por 40 días. Pero en estos 40 días el evangelista Lucas dice que vino el diablo con 3 tentaciones poderosas que querían destruir el plan de Dios en Jesucristo. Pero Jesucristo sabía la palabra. Jesucristo se memorizó la palabra. Y cuando Satanás vino y lo tentó y le dice, dile, si tú eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Jesucristo lo podía hacer. Pero en ese momento de tentación, pero ¿cómo venció Jesús esa tentación? A través de la palabra. Escrito está, dijo Jesús. Y cuando la palabra expresa escrito está, es porque Jesús sabía, tenía la palabra en su mente y no solamente en su mente, la tenía en su corazón. Escrito está, no solo, dice la Biblia en Deuteronomio, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo puedo convertir ahora mismo esa piedra en pan, claro que sí, pero yo estoy buscando el alimento espiritual, le dijo Jesucristo a Satanás. Yo estoy buscando el alimento que sale de la boca de mi Padre. Y lo dejó. Vino otra tentación que Jesús le dijo, escrito está. A tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Escrito está. La palabra, cuando tú la memorizas y la guardas y la atesoras en tu corazón, dice, retén el consejo. ¿Cuál consejo? De la palabra, dice el proverbio. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque esa es tu vida. Este consejo, esta palabra, es la palabra del Señor. Ahora,
Con esta palabra derrotamos a Satanás. 3 veces Jesús dijo, escrito está. Así que el mejor aliado que tenemos en los momentos difíciles es la palabra. Cuando dicen amén. Amén. Deuteronomio capítulo 8 habla de una poderosa palabra. Deuteronomio capítulo 8 habla en el verso 3. Deuteronomio 8:3. Miren lo que dice. Gracias, Ana. Deuteronomio 8:3 dice: y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú. ¿Te das cuenta? Comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el ¿qué? El hombre. Jesús, en este mismo verso, se lo repitió a Satanás cuando lo tentó. Jesucristo repitió esta palabra, que no solo de pan vivirá el hombre. La palabra escrita de Dios es tu más poderosa aliada que puedes tener en los momentos difíciles. Cada uno de nosotros pasa por desiertos, cada uno de nosotros pasa por momentos difíciles, cada uno de nosotros atraviesa por circunstancias adversas, cada uno de nosotros muchas veces llega la tempestad en nuestra vida. El salmista dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aunque ande en valle de sombra. ¿Cuántas veces, hermano, tú y yo hemos atravesado el valle de sombra? Y hablar de valle de sombra, estoy hablando de enfermedades, estoy hablando de pruebas, estoy hablando de procesos, estoy hablando de que muchas veces no nos vamos a sentir tan felices en nuestra vida todo el tiempo, no nos vamos a sentir con salud todo el tiempo, no todo va a estar en calma. Llega un momento que atravesamos el valle de sombra, pero lo más tremendo es, y lo más que yo encuentro en Cristo y en Dios, es que esta palabra me dice que no importa en qué momento yo esté atravesando, esta palabra se adapta y nos bendice a cualquier tiempo que tú estés atravesando. Momentos alegres, momentos felices, momentos de llorar, momentos de prueba, momentos de enfermedad. La palabra se adapta y te da un aliento de vida para que si ¿cuánto lo entienden, hermano? Amén. Amén. Ella nos ayuda a resistir firmemente cualquier debilidad, cualquier problema, cualquier enfermedad, hermano, porque muchas veces como seres humanos, hermano, llega un momento que nos debilitamos. Llega un momento que nos preguntamos, llega un momento que decimos, es que no puedo en nuestras propias vidas, en el mundo en el cual nosotros estamos viviendo, en este sistema en el cual estamos viviendo, en este mundo que ya está condenado por Dios, este mundo ya está condenado, este mundo, este sistema está infectado, este sistema en el cual nosotros vivimos, hermano, está de cabeza, las generaciones están de cabeza, el hombre, el ser humano, en lugar de buscar a Dios, se está alejando de Dios. Gloria a Dios por tu vida, que otros se están alejando de Dios, pero hoy hay alguien que está diciendo: es necesario buscar al Señor, es necesario venir. La Biblia dice que muchos se van a alejar, pero también la palabra dice que otros se van a acercar a su presencia, y yo creo que tú estás en este grupo que te estás acercando a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, Dios sustenta todas las cosas por su palabra. Hebreos 1:3. Miren lo que dice Hebreos 1:3. Él sustenta todas las cosas con su palabra. Hebreos 1:3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Dígame, fíjese bien, sustenta todas las cosas ¿con quién?
con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hablando de Jesucristo, sustenta todas las cosas y dice, la sustenta con la palabra de su poder. Cuando Jesucristo dijo que iba a estar contigo, cuando Jesucristo expresó en la Biblia y está escrita en la palabra del Señor, Jesús dijo, yo voy a estar contigo todos los días de tu vida. Yo voy a estar en los momentos buenos, en los momentos de bendición, pero no solamente en esos momentos. Yo voy a estar contigo en cualquier momento que tú estás atravesando. Llegan momentos claros, llegan momentos de turbulencia, llegan momentos de escasez, llegan momentos de la enfermedad, llega el momento de la salud, llega el momento de la bendición. Ahí el Señor se adapta a cualquier momento. La palabra de su poder es la que sustenta todas las cosas. Quiere decir que si la palabra de su poder sustenta todas las cosas, ahí está tu vida también involucrada. Entonces Dios nos está sustentando. Dale un aplauso a Dios por eso. Hey. Por la palabra de su poder, el universo fue constituido por la palabra de Dios. Sea la luz y fue la luz, sea el día y fue el día. Hay lumbreras, hay estrellas, dice la Biblia, que Dios con la palabra creó todo. Entonces la palabra, cuando tú pronuncias la palabra en tus labios, lo espiritual se tiene que sujetar a tu favor. Hey. Cuando se levanta la tempestad, solamente por la palabra de Jesús, por la palabra de Dios, así como Dios me enseña en su palabra. Hermano, la palabra te da autoridad para cualquier situación. ¿Cuántos han atravesado el valle de sombra? El universo fue constituido por la palabra de Dios. El diluvio en el día de Noé fue caído por la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Que la palabra de Dios es poderosa. El mundo presente en el cual estamos viviendo está siendo guardado por su palabra hasta el fin de los siglos. Dice la Biblia que Jesús dijo que el Padre en su sola potestad tiene que va a haber un fin en este mundo. Pero mientras el Señor, mientras nuestro Padre celestial no le ordene a los ángeles, no ordene con su boca, hermano, nuestro Dios, para terminar este mundo, todavía todas las cosas se sujetan a la palabra del Señor. Cuando tú hablas la palabra, entonces tú sujetas la palabra. Tu palabra, cuando tú la pronuncias, esta palabra la pronuncias con tus labios, la Biblia dice que lo que tú haces en esta tierra será atado en el cielo. Cuando tú desates en esta tierra, será desatado en el cielo. Quiere decir que la palabra que tú dices tiene que ser palabra de Dios. Cuando se está levantando cualquier tempestad, tú diles, por la palabra del Señor se sujeta. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yes. Ahí está la palabra. Hallelujah. La tenemos casi cerca de nuestro corazón. Glory to God. Y muchas veces andamos tan desesperados. Y estamos en un momento de la prueba, de la lucha, estamos en nuestro desierto. Y decimos, Señor, ¿por qué me has abandonado? Señor, ¿por qué yo estoy solo? Y dice Dios, pero hey, y está tan cerca la palabra que si la abres, te vas a encontrar con el verso donde dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Amen. Yes. No importa qué situación vivas, la palabra es la bendición para sacarte a lugares espaciosos. Mira, y te voy a dar más cosas. El mundo se sujeta a Dios. La palabra te cambia. No solamente para resistir firmemente. No solamente para resistir firmemente. Porque es que vamos a vivir un momento difícil. David siempre dijo, hablo de David. Y me gusta David porque como David desglosa la palabra. Ese es otro mensaje que yo les traigo. Hablando de David. David tenía la palabra, hermano, es tan poderosa que la palabra, hermano, es la semilla que se deposita en nuestro espíritu para poder estar dentro de la voluntad de Dios. Es una semilla, es una semilla que viene del Padre, hermano, es una semilla. La palabra del Señor es una semilla que
es viva y eficaz. Este no es cualquier libro. Hay muchos libros buenos que te van a ayudar, pero este es el mejor libro porque es la palabra de Dios. Amen. Ese es el mejor libro que nosotros tenemos. Y esta palabra es viva. Y esta palabra la ves como un libro negro, muchas veces olor café, pero esta palabra es sobrenatural, hermano. Es viva. Y lo dice el Cebeo, es viva y es eficaz. ¿Por qué viva? Porque cuando uno pronuncia la palabra, eres sano en el nombre de Jesús. Así me dice la palabra. Yo soy sano en el nombre de Jesús. Las puertas se van a abrir. La situación se va se va a componer porque hay poder en Jesús. Porque la Biblia me dice que yo lo diga. No estás sola, no estás solo. No vive solo, está en la palabra del Señor. Y ese es el mejor libro que nosotros tenemos. David decía, y también tenía, hermano, había sido sembrada la semilla de la palabra en David. Y lo que David se encontraba, David era tremendo, porque David estaba embarazado por la palabra de Dios. Tenía una semilla en su espíritu. Y cualquier situación que el salmista David vivía, o cualquier lo rodeaba, veía una manada de ovejas y veía al pastor. Y David decía, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Amen. Veía las montañas, David decía, oh, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. David se encontraba en el desierto, en tierra seca, en tierra árida, dice el Salmo 63. Dice, porque yo estoy en tierra seca y árida. Pero aquí dijo David, decía David, yo estoy en tierra seca y árida, estoy en el desierto, pero aquí en el desierto y en esta tierra seca y árida voy a ver tu poder y tu gloria como te he mirado en el santuario. Amen. Amen. La palabra lo acomodaba a David a cualquier situación. ¿Por qué? Porque David tenía la semilla de la palabra en su espíritu. Y cuando un cristiano tiene la semilla de la palabra en su espíritu, nos vamos a regir por esa palabra. Nos vamos a regir por la palabra del Señor. Nos vamos a acomodar a la palabra del Señor. Yo no me acomodo a las circunstancias, porque las circunstancias te van a desanimar. Las circunstancias te van a matar. Pero hay que acomodarse a la palabra del Señor, que esta es viva y es eficaz. Amen. ¿Cuántos dicen amén? Amen. La palabra te cambia. Salmo 19. Salmo 19, 7 al 11. La palabra te cambia. El Salmo 19. Mira lo que dice el Salmo 19. Versos 7 al 11. La ley de Jehová es perfecta. La palabra del Señor la encontramos en varias expresiones en la Biblia misma. La ley, los preceptos, ¿me entiende? Tus mandamientos, habla de la palabra. Tu consejo, habla de la palabra. Pero el Salmo 19, 7 dice, la ley de Jehová es que perfecta, que convierte el alma. ¿Quieres un cambio en tu alma? Pégate a la palabra de Dios. Agarra la palabra y dice, esa palabra yo me la como y la dejo ahí en mi espíritu. Amén. Porque la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel. Hablando de la palabra, hablando del testimonio. Que hace sabio al sencillo. ¿Quién es el sabio? Es que el mejor sabio no es el mejor universitario, el mejor sabio de esta tierra, no es el que tiene más conocimiento en el mundo actual, hablando de lo secular, no es un mejor universitario o hablando del mejor sabio, es aquel que tiene la palabra del Señor en su corazón, ese es el mejor sabio. ¿Cuántos dicen amén? Amen. Amen. Ahora, dice que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. ¿Te das cuenta? ¿Quieres alegría en tu corazón? ¿Cuántas veces ha pasado? Muchas veces nos entristecemos como seres humanos. Pero cuando estés triste, busca la palabra y te va a decir, yo estoy contigo para levantarte.
Yes. Si quieres sabiduría para guiarte en esta tierra, busca los mandamientos de Jehová. Dice el verso 8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegra el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, son todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel, que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado, con ellos en guardarlos hay gran galardón. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. Oye, es tremenda la palabra. Eso es lo que hace la palabra. Y la palabra no solamente te cambia, la palabra es una arma. Es una arma. Y la Biblia lo expresa, dice que son los pensamientos y caminos de Dios. ¿Se entiende? Son los pensamientos y los caminos de Dios. ¿Dónde están por los pensamientos de Dios? ¿Dónde están los caminos de Dios que los quiero encontrar? Tómate el regalo. Aquí están los pensamientos y los caminos. Y es la única cosa visible que tenemos en esta tierra de Dios, porque Dios es espíritu. Dios es alguien sobrenatural. No se ve con los ojos físicos. Pero lo único que tenemos visible en esta tierra de Dios es la palabra. Que tú la puedes leer. Aquí están los caminos de Dios. ¿Quieres ser un hombre de éxito? ¿Quieres ser una mujer de éxito? ¿Quieres ser una familia de bendición? ¿Quieres ser una familia de próspera? ¿Quieres ser un cristiano lleno de la palabra del Señor, hermano? Déjame decirte que la palabra del Señor es poderosa. La palabra de Dios no la podemos dejar a un lado. A veces nuestro mayor error es que no le hacemos mucho caso a la palabra. Como que la tenemos a un lado, como decir, ¿te das cuenta? Es que si la leo me la sueño. Si la leo no le entiendo. Si la leo me confundo. No. Ve y ora al Señor y dile, Señor, Espíritu Santo, ayúdame a entender esta palabra. Y cuando tú le pides revelación al Espíritu Santo, te va a dar revelación al Espíritu Santo. Yes. De esta palabra. Cuando dicen amén. Amén. El cristiano no puede vivir sin la palabra. Esta palabra está engendrada en nosotros, se tiene que engendrar en nosotros. Este es una semilla, yo les decía, este es el esperma de Dios que viene a nuestro espíritu y ahí está creciendo, tiene que crecer, hermano. Él tiene que crecer, ¿por qué? Porque esta palabra te ayuda a derrotar las tinieblas, te ayuda a reprender al diablo, te ayuda a levantarte cada día, hermano. Está engendrada, tiene que ser engendrada en ti. Esta palabra es el Espíritu Santo. Aquí está el Espíritu de Dios. Es un arma de dos filos. La palabra es un arma. Efesios 6:17 dice la espada del Espíritu. En 2 Corintios 10:4 y 5 dice que son las armas de nuestra milicia. ¿Cuáles son las armas de nuestra milicia? La palabra. Hebreos 4:12 dice que es más cortante que toda espada de dos filos. El verso que leímos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Lo que yo te estoy explicando hoy no son mis pensamientos, es la palabra de Dios. ¿Me entiendes? Por eso es que muchos se quedan así, como dicen allá en ciudad de ¿por qué? Porque ¿quién le dijo al predicador toda mi vida? ¿Quién alguien le fue el chisme al pastor o al predicador que yo estaba así porque venía a la iglesia a escuchar la prédica y todo era para mí? No fue ni el pastor ni el hermano. Es que la palabra es viva y eficaz. Y dice que es más cortante que toda espada de dos filos y penetra. Y te parte el alma y te parte el espíritu. ¿Para qué te parte? Para que ella entre, dice que entra hasta los huesos. Y no solamente hasta los huesos, dice hasta los tuétanos. ¿Cuáles son los tuétanos? ¿Cuándo han comido carne de res? Un caldito de carne de res con mucha verdura.
Y el hueso tiene un tuétano en ese hueso. Que tú lo sacas y le echas en una tortillita y le echas salecita. Santo. Santo. Dice que la palabra entra hasta los tuétanos. Corta, dice que parte el alma, parte el espíritu. Por eso es que nadie puede quedar de pie, hermano. Nadie puede quedar en la misma situación. Nadie puede quedar en el mismo nivel. Nadie puede quedar, hermano, en el mismo lugar cuando se encuentra con la palabra. Cuando la palabra entra, hermano, hay un cambio poderoso. Cuando nosotros le decimos sí a Dios, entonces la palabra viene y no hay nada ni nadie que pueda detener la obra de Dios en aquel que adopta esta palabra. Y ahí nos dice que ahí está Dios con nosotros y no hay nadie que pueda impedir que nosotros podamos encontrarnos y tener un encuentro personal con el Espíritu de Dios. Esta palabra me da la conducta de vida. Esta palabra me da los principios bíblicos. Los principios para mi vida como ser humano. Los principios bíblicos para ser un buen esposo, una buena esposa, un buen hijo, una buena familia. Están los principios, hermano. Los principios bíblicos se están alejando de esta tierra. Ahora la responsabilidad es que está en ti y en mí traer nuevamente estos principios. Porque el cielo y la tierra, dice Isaías 48, creo que por ahí está. Dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras permanecerán para siempre. Amen. Yes. Se están terminando. Están escaseando los principios bíblicos en esta generación, hermano. Esta generación está, hermano, está provocando alejar principios bíblicos de sus vidas. Vemos mucho pecado. El pecado está por las calles, por los ojos. Está el pecado en donde quiera que tú te mueves. En este mundo está el pecado. Los principios bíblicos, los principios divinos, los principios santos se están perdiendo. Están en peligro de extinción los principios bíblicos en las familias de la tierra. Pero yo creo y yo le estoy pidiendo a Dios, Señor, yo quiero marcar la diferencia, que esta iglesia marque la diferencia, que no solamente vengas por venir, sino que seas impactado por la palabra. Esta palabra te sana, esta palabra te restaura, esta palabra te da vida y vida en abundancia. A su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Esta palabra nos instruye. Filipenses 4:8. Nos instruye esta palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos? Mira, hermano, hoy has venido a buscar un mensaje y este mensaje era para ti hoy. Hermano, no estamos solos. No importa lo que vamos a vivir de aquí al 2017, todos estos meses que siguen adelante. Lo que sí estoy convencido y hay una convicción en mi espíritu es que si nos arraigamos a esta palabra, el Señor nos va a sustentar. Que no importa las noticias que tú estés escuchando, que no importa lo que estamos viendo, pero mire lo que dice Filipenses 4, ¿qué le dije? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que está de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Llénate de la palabra aquí y luego se va a transmitir a tu corazón. Porque llega un momento que el diablo tira un dardo y te lo lanza a tu mente y te dice, no te vas a levantar. Es mentira lo que Dios te dijo. Es mentira que Dios te va a restaurar, porque el diablo viene a confrontarte, a ponerte en contra de Dios. Cuando vino la serpiente a Eva, comenzó la serpiente, lo único que vino la serpiente a Eva es que era a ponerla en contra de Dios. Es que Dios dijo, si ustedes comen de ese fruto, van a ser igual a él.
Por eso es que Dios les prohibió que no comieran y comenzó a meterle duda a la mujer. A cuestionar a Dios. Sí es cierto, fíjese. Si Dios me dijo, y cayó en cuenta la serpiente, la mujer, pero era un pensamiento equivocado. Porque el diablo tiró un dardo y el dardo que tira Satanás es para desviarte de los propósitos de Dios. Siempre te va a tirar un dardo el enemigo en tu mente y te va a decir, no busques a Dios. Ve y sigue la corriente de este mundo, te dice el diablo. Ve y sigue las corrientes de este mundo. No marque las diferencias, sé igual a ellos, te dice el diablo. Habla igual a ellos. Busca los mismos principios que ellos. Hay que ser como los 3 hombres hebreos, los 3 jóvenes hebreos cuando llegaron al reinado de Nabucodonosor. Que llegaron los 3 hebreos y ahí estaba Daniel también. Y dice la Biblia que los trajeron a todos los jóvenes, los trajeron de Jerusalén a Babilonia. Y el reglamento era, ¿viene cuál era el reglamento? ¿Viene cuál era el reglamento de Nabucodonosor? Esa gente hebrea que viene de Jerusalén, ellos vienen con una enseñanza bíblica. Dijo Nabucodonosor. Ellos vienen con unos principios que solamente obedecen a Dios. Pero cuando lleguen a mi reinado, dijo Nabucodonosor, a cada uno de ellos comienza a enseñarle las lenguas caldeas, comienza a cambiarle sus nombres, cámbiale sus nombres, cámbiale sus nombres a esos hebreos. Y dice la Biblia, lo registra en Daniel, que vinieron y dice que les enseñaron las lenguas caldeas. Y dice que a Azarías, a Misael y a Azarías dice que le cambiaron sus nombres. Uno se llamó Sadrach, otro se llamó Mesac y otro Abednego. ¿Por qué? Porque eran nombres que solamente, hermanos, nombres hebreos, de los nombres hebreos adoran a Dios. Los nombres hebreos que están en la Biblia tienen un nombre que honran a Dios. Entonces Nabucodonosor dijo, cuando lleguen a mi reinado, les cambian sus nombres para que se olviden de Dios. Ahora, estos 3 hebreos, dice que le cambiaron sus nombres a Misael, a Azarías, a Azanías. Dice que le cambiaron sus nombres. Uno se llamó Sadrach, Mesac y Abednego. Lo que significaban los nombres de Sadrach, Mesac y Abednego era adoración a los ídolos, al dios luna, al dios sol, hermanos, a todas esas dioses. Ahora, ellos traían la semilla de la palabra del Señor. Traían el esperma de Dios en su vida, que era la palabra del Señor. Y dice que aunque les cambiaron sus nombres, aunque les cambiaron sus lenguas, porque es que Satanás lo que quiere es cambiar nuestro lenguaje, es cambiar nuestra vida, es cambiar nuestro estilo. Yo no voy a seguir la corriente de este mundo. Hay que separarnos y hay que marcar la diferencia. Hay que dejar que la palabra nos gobierne. ¿Cuántos dicen amén? Aunque les cambiaron sus nombres, aunque les enseñaron lenguas caldeas en el tiempo de Daniel, dice que ellos nunca se olvidaron de Jehová de los ejércitos. Porque estos jóvenes, Daniel, no se adaptó a la cultura de ellos. Aunque les cambiaron todo a su exterior, nadie podía cambiarle la semilla que estaba en su espíritu. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, los tuétanos, las coyunturas. Y dice, y discierne los pensamientos y la intención de cada corazón. Ellos traían la palabra en su espíritu, y no solamente en su espíritu, la traían en sus huesos y hasta los tuétanos. Ellos decían, no, vamos a adorar, nadie nos va a cambiar. Ahora, hermano, la iglesia, hoy en día, hermano, las familias cristianas, los matrimonios cristianos, hoy vamos a marcar la diferencia. Puede que muchos estén siguiendo las corrientes de este mundo, se están yendo lejos de Dios, pero todavía tú y yo tenemos que marcar la diferencia, iglesia, familias, matrimonios, jóvenes, tenemos que marcar la diferencia. Cómete esta palabra y que llegue a tu espíritu, y hay que ser diferente. Sí se puede vivir para Dios, sí se puede en esta hora. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es poderosa.
Ponte de pie. Si tú usas esta palabra y la vives, como yo le digo siempre cuando alguien, digo a las quinceañeras, cuando oficios 15 años, le entrego una Biblia a la quinceañera, ¿no? Y le digo, si la vives serás santa, si la practicas serás salva, y si la crees serás salva, serás santa, te vas a consagrar. Ahora, la palabra de Dios es poderosa. La palabra te cambia. De la escasez a la abundancia viene la palabra. Pedro había pescado toda la noche. Dice Lucas 5. Pedro y sus hermanos y los compañeros con quien él andaban habían pescado toda la noche. Y dice la Biblia que al amanecer ellos estaban lavando las redes porque toda la noche habían pescado y no habían pescado nada. Pero cuando Jesús llegó cerca de la orilla, dice que vio las barcas y a los pescadores que descendían y lavaban las redes. Estaban en escasez en ese momento. Toda la noche habían pescado y ni un pescado habían agarrado. Pero cuando Jesús llegó, le dijo a Pedro, apártala de tierra un poco. Enseñó la palabra, boga mar adentro. Y dice la Biblia que Pedro se fue con Jesús hasta lo más profundo del mar. Entonces, Pedro estaba desvelado, hambriento, había escasez en su vida, toda la noche había pescado, pero andaba con Jesús en lo profundo, en la profundidad del mar. Entonces Jesús dice, ve conmigo, boga mar adentro. Y Pedro obedeció tal como Jesús dijo. Y dijo Jesús, echa la red a tu mano derecha. Y Pedro tomó la red y Pedro dijo, toda la noche hemos pescado y no hemos pescado nada. Pero Pedro dijo, mas en tu palabra echaré la red. Cuando Pedro oyó la palabra de Jesús, que le dijo, echa la palabra, echa la red a tu lado derecho, Pedro se arraigó de la palabra y dijo, yo la voy a tirar no por mi propia fuerza, porque yo no tengo fuerzas ya. Yo la voy a tirar en el nombre de la palabra que tú hablaste. Tú hablaste una palabra que yo la eché al lado derecho y yo lo voy a hacer, pero lo voy a hacer en tu palabra. Le dio la pleitesía a la palabra de Dios. Mas en tu palabra echaré la red. Y dice que Pedro echó la red. Y de repente a los minutos, como que la barca se hundía, porque había gran cantidad de peces. Cuando Pedro alzó y sus hermanos alzaron la red, dice que la red estaba tan pesada y dice que se rompía la red de tantos peces que habían capturado en ese día, en esa mañana y la noche anterior. Ellos andaban toda la noche tirando la red y la sacaban y vacía. Tiraban la red y la sacaban y vacía. Pero ¿sabe dónde cambió? ¿Sabe dónde cambió en ese momento? ¿Sabe en qué momento cambió su situación de Pedro? Cuando Pedro dijo, mas en tu palabra echaré la red. Ahí cambió su situación a Pedro. No importa cuántas veces tú lo intentes, tú no lo puedes intentar solo. Tú no puedes cambiar a nadie, aunque tú quisieras que todos cambien. Lo que lo van a hacer, lo que va a hacer que cambie la gente es la palabra del Señor. Podemos intentar muchas cosas, pero si están fuera de la voluntad y de la palabra, no vamos a adquirir nada. Puede que alcancemos algo al ser con nuestras fuerzas, pero será como la espuma, que pasan los minutos, los segundos y se desaparece. La palabra de Dios permanece para siempre. Hermanos, hay que alimentar esta palabra, con esta palabra, nuestras vidas. Que nuestros principios vengan de la palabra. Que nuestros cimientos en la vida cristiana comiencen por la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Levanta tus manos al cielo.